Bienvenido. Padre Ricardo, gracias. Se Gracias. estaba demorando en llegar. ¿Qué pasó? Un poquito, sí, sí. ¿Cómo está usted? Bendito sea Dios. Bien, una semana bonita. Va avanzando, muchas actividades. Ahí se va. Ya, qué bien. ¿Y usted? Pues gracias a Dios, también ahí vamos, ¿verdad? Con el corazón pesado por las noticias, lo que estamos viendo allá en Texas, es algo feo, ¿verdad? Y es algo que causa bastante dolor en nuestra mente, en nuestro corazón. Exactamente. Y tener cuidado de no responder mal con mal, Exacto. tristeza con más tristeza, sino por el contrario, llenarnos de Espíritu Santo para que todos aquellos alrededor nuestro Así es. miren para arriba en lugar de mirar para abajo. Exacto. El diablo se está agarrando todo esto. Entonces suéltese, agárrese de Dios. Exacto. Porque de verdad que se está repitiendo en muchos lugares Mucho. y no podemos caer nosotros por esos signos negativos en el mismo camino. Ya sabemos a dónde termina eso. Gloria a Dios y que se amarre el diablo para que nos Así siga. es. Así es. Sí, Así es, padre. nos unimos a orar entonces. Sí. Exacto. ¿Y Exactamente. y cómo le pareció, hablando de cosas así incumplidas, de cosas dolorosas, de cosas que dejan a la gente con el corazón partido, un cumplimiento, la ascensión del Señor? Sí. ¿Cómo le pareció ese texto? Pues increíble, ¿verdad? Y es algo que muy oportuno para lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Porque sí, vendrán esas situaciones que son feísimas, pero nosotros tenemos que mantenernos con nuestra mirada fija en Jesús, y esta es la promesa, que para mí es como una promesa cumplida, algo cumplido, ¡pum! Desde antes se había anunciado que venía Jesús, el que iba a dar su vida, el que iba a resucitar y luego ascender. Aquí está, promesa cumplida. Promesa cumplida. Jesús nunca trató mal a nadie, No, nunca respondió mal por mal. exacto. Por eso el sacrificio que él puso en la cruz, en ese altar tan raro de la cruz, fue mejor sacrificio que todo lo que se había ofrecido antes, desde Moisés hasta ese momento. Tanto que el velo del templo, dice, se rasgó. Así que con razón este Jesús ahora que entra al cielo es el sacrificio agradable a Dios. Ujú. Y nos dice, podemos ser así. Usted y yo también. No, Amén. no voy a manipular a nadie, pero el No. Espíritu les ayudará a caminar en ese sentido. ¿Qué opina usted? Oiga, padre, y me encanta lo que dijo ahorita, de que Jesús no trató mal a nadie, ¿verdad? Y ese fue lo que lo que Él nos dejó como modelo, y Sí, deberíamos nosotros también imitar exactamente eso, no tratando mal a nadie, sí. que quizás piensan diferente o son diferentes you know, no tratar mal a nadie. Es lo que Jesús nos enseñó. No queda eso en nosotros hacerlo. Así es, y se necesita por eso ese Espíritu Santo Ujú, para tener esa fortaleza de salir de Jerusalén. Y la promesa de Jesús era que iban a tener que predicar en Samaria. Son ujú. enemigos, ya no. Y luego Exacto. van a ir a todas las naciones. Entonces ya con ese Espíritu Santo se desbloquea uno. Si tenemos algún bloqueo, ya sabemos a quién llamar. Espíritu Santo, por favor, para que yo no tenga estos bloqueos de mi historia, de frustraciones, que me hicieron esto, que me dijeron lo otro, Mm. a la basura, a la basura. En Dios, vida nueva, día nuevo. Oiga, y eso requiere, esa es la clave, ¿verdad? El Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo de que viene, ¿verdad? Ese Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? El que nos va a recordar y nos va a guiar, que nos va a fortalecer, pero eso requiere que nosotros confiemos, y confiemos en este Espíritu Santo, y que si nos lleva a hacer algo diferente, pues gloria a Dios, no tener miedo. Si es del Espíritu Santo que nos está guiando, entonces confiar y dejar ser renovados, restaurados de una manera íntima. Así es.
Mm, Y esa manera es importante, de la manera íntima, porque el Espíritu Santo escudriña el corazón. sí, Y los exacto. frutos del Espíritu son paz, concordia, felicidad, llenura de una paz que es divina, perdón. Son todas cosas positivas. Entonces uno se da cuenta si estoy viviendo en el Espíritu o no. Mm, Entonces, sí, Señor, ayúdame, ayúdame a decirle a esta desgraciada tal y tal cosa o a este desgraciado. Ese no es el Espíritu. no, Ahí exacto. estamos manipulando a Dios. Ahí decís, ayúdame, Señor, para no volverle a decir desgraciado o desgraciada, sino Exacto. decirle, hermano mío, esposa mía, hablemos, perdonémonos. Ahí está el Espíritu. Exacto. Tener esa fortaleza único. Por Exacto. ahí vamos, limando. Exacto, y eso es precioso y quizás me viene a la imagen que creo que es muy apropiada, la imagen, la última parte del Evangelio, ¿verdad? Donde de Jesús, ¿verdad? Que habla de quien que baje, que vendrá lo de alto, ¿verdad? El Espíritu Sí. Santo, ¿verdad? Y luego se aparta de ellos, se eleva, pero los bendice, ¿verdad? Digo, esto es algo poderoso, ¿no? Yo creo que, porque nos dice el texto que de allí, pues ellos lo adoran, les, todo temor es rompido y hay una paz como la que usted habla. Entonces, ¿qué tan importante es esa bendición? Esa bendición que hacemos cuando entramos a la iglesia o esa bendición que hacemos al inicio de la misa o después de la misa cuando somos enviados o nomás cuando nos levantamos, ¿verdad? ¿Qué tan importante, qué significa esta bendición para nosotros? Así es, sí, es muy profunda porque, y se lo trato de decir a la gente, no es la bendición mía, deme su bendición, yo no tengo ninguna, pero la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu, esa está contigo. Exacto. Y entonces yo no confío que hay aquí rayos, pero el Señor sí utiliza esta mano que no sirve para nada, Él la vuelve útil para rehacer nuestros procesos. Exacto. Entonces ya uno no bautiza, no bendice, no consagra en nombre mío, es en No. nombre de Él. Amén. Y es ese espíritu, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu, totalidad de Dios, la que nos dice, adelante, adelante, confía. Exacto. Sí. Ya. Así es, Padre. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame. Oiga, pues, ¿cómo podemos nosotros también llegar, aunque quizás ya lo hemos dicho, ¿verdad? En estos minutos, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a ese estado de estos discípulos después de haber recibido la bendición, de estar alegres, ¿verdad? De estar libres, sin parece que no tenían ningún temor, estaban allí ellos, ya, pegados al templo, ¿verdad? Había una paz radical, ¿verdad? Exacto. Dentro de ellos y cómo nosotros podemos llegar a ese estado que es de Dios. Y es justamente identificando aquello que da paz y aquello que provoca guerra. Dios nunca va a estar en la guerra, en la división, en el insulto, en la destrucción del hermano, sino simplemente en la paz, que Dios hará el resto. Yo Exacto. no puedo controlar la creación, pero sí puedo decir, Señor, al menos dame tu paz. Ujú. Que al poquito grupo de personas que yo pueda hablarles, que les lleve esa paz. Y así yo tengo paz y di paz. Es decir, soy tuyo. Es proceso difícil porque Ujú. las decisiones aquí, en el supermercado, en donde estamos con el carro, en el freeway, vamos y la gente quiere vengarse. Sí, sí, No, déjelo ir. Una bendición y ya estuvo. exacto. Para que no guardemos cosas negativas en nuestro corazón porque le pertenecemos a Dios, Así es, no a la oscuridad. exacto. Y Entonces, donde fue Jesús, también allí iremos nosotros. Esa es exacto. nuestra herencia. Así es, así es. Entonces, vivir con esa alegría. Pero mucha, mucha alegría porque no es una amenaza la que hace Jesús. No, Te voy a matar si no te portas bien. no, No, para nada. quiero que tengas vida bella allá.
con alegría perfecta que sea eterna desde la tierra, para que cuando llegues por aquí al cielo, te unas al coro de los ángeles. Exacto, Y sí, así eso queremos. Pues, ¿qué les exactamente. recomendaría a los parroquianos de San Patricio? Pues es eso, Padre, digo, de prepararnos para poder llegar al cielo, pero haciéndolo ahora, aquí, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Dejar que ese reino de Dios nos rodee y que podamos mirar todas las cosas bonitas que el Señor nos da. Aún esas cosas que no parecen bonitas, ahí está el Señor. Ahí está. Dejar que el Señor nos lleve a ese estado de divinidad, ¿verdad? Exacto, ese es el nivel que necesitamos, el estado de divinidad aquí en la tierra, Exacto, para que ya nos parezcamos al que nos está llamando. así es. Muchas gracias, hombre, se nos acabó el tiempo. All right, Padre, pues gusto en verlo. Igualmente, bendiciones Cuídese. entonces. Exacto, ahí nos miramos por el camino. Dios lo bendiga. Bueno, pues hasta Chao. luego. Adiós.